Bienvenidos a mi canal. Como sabéis, soy Julius. En esta oportunidad vamos a preparar un arroz chaufa. Os daré una receta muy fácil y sobre todo para que le salga el arroz muy delicioso. En Perú el arroz chaufa es un plato muy clásico, así que como buen peruano no puedes dejar de probarlo. Empezamos. Los ingredientes son los siguientes: arroz. Una vez que graneen el arroz, os aconsejo de que lo vacíen en un recipiente para que esté completamente frío, para luego juntar con el salteado, porque si no es el caso y va a estar tibio el arroz, se va a hacer bolas y va a estar muy pegajoso y no va a tener la consistencia de un buen arroz chaufa. Luego 3 huevos, una pechuga de pollo, medio pimiento rojo, medio pimiento verde, cebolla china o cebollino, 2 salchicha o hot dog de pavo y pollo, un cuarto de cucharadita de comino, sal y pimienta al gusto, jengibre o kion y un diente de ajo molido, aceite vegetal, sillao y salsa de soja. Una vez que tenemos todos los ingredientes, pues vamos a empezar con la preparación. Aquí tenemos los 3 huevos y empezamos haciendo pues una tortilla. Hay que batirlos completamente. Lo podéis hacer con un batidor de globo o un batidor de varillas. Entonces ahí ponemos una sartén, encendemos la vitro y colocamos pues una cantidad mínima de aceite, ya que lo que se quiere es hacer una tortilla. Entonces, como este sartén es antiadherente, con esa cantidad me vale. Lo dejamos que caliente para poder echar el huevo batido. Ya está caliente el aceite, podemos colocar entonces el huevo para hacer la tortilla. Para que no se nos queme, podemos hacerlo en fuego medio. Hay que tener mucho cuidado, ¿vale? Hay que estar revisándolo para que no se queme. Y yo creo que ya podemos ir volteándolo. Ahí lo tenemos. ¡Ole! ¡Hostia! Que se salpicó un poco, pero va, no pasa nada, luego se limpia. Como el huevo ya está completamente hecho, vamos a reservarlo. Vamos a retirarlo ahora mismo. Vale, ya lo tenemos. Ahora el huevo tenemos que cortarlo en tiras o en cuadritos. ¿Vale? Es el siguiente paso. Una vez que ya tenemos troceado el huevo, pues vamos a colocar aceite. Una cantidad considerable para freír el pollo. Ahí está bien. Esperemos que esté bien caliente para colocarle el pollo. Pero antes de colocarle el pollo, lo que yo suelo colocarle es el ajo molido, para que así pues esté más dorado y luego recién ya colocar el pollo. Bueno, pues una vez caliente vamos a colocar el ajo molido. Hacemos que se dore muy bien, que esté muy bien dorado. Como el aceite está muy caliente, como veis, se dora enseguida. Es ahí donde ya podemos agregarle
el pollo. Como es pechuga de pollo, cose enseguida. Aproximadamente nos tomará esto 2 minutos a 3 minutos, exagerando. Pero si tienes el fuego alto, pues va a salir enseguida. Ahí lo dejamos por unos minutos para que empiece a dorar el pollo. Como podéis observar, el pollo ya empieza a tomar color, pero lo vamos a dejar un par de minutos más para que esté más dorado. Asimismo ya podemos colocar ya pues los condimentos tales como la pimienta negra. Voy a colocar una nadita, me vale, el comino molido, y asimismo podéis colocar la sal, pero yo le voy a agregar solo una nadita, porque luego voy a agregar el sillao y la salsa de soja que tienen sal, entonces tiene que tener mucho cuidado con esas salsas, porque no va a hacer que salga la comida salada. Lo movemos todo. De aceite vamos muy bien, como puedes observar. Ya empieza a tomar olor. Está muy bien esto. Eso indica de que estamos haciéndolo muy bien. Además ya le podemos agregar el kion o el jengibre para que empiece a desprender su olor, y lo movemos. Agregamos la salchicha o el hot dog de pollo y pavo. Si no tienes de pollo y pavo, lo puedes colocar de pollo, no hay problema. Fijaos, esto cada vez pinta mejor. Y eso es muy bueno, ¿no? Pues le dejamos por unos 2 a 3 minutos para que se hagan las salchichas. Y luego regresamos. Han pasado 2 minutos y las salchichas pues han empezado a dorar también. Es ahí donde ya podemos empezar a agregarle los pimientos. Pimiento rojo y pimiento verde. Y el pimiento rojo.
Como veis, los pimientos le dan más color al plato y sobre todo también le da un sabor muy único. Tratamos de así de moverlo todo para que se quede su sabor, tanto en el pollo, en la salchicha. Una vez determinado de colocar el pimiento, podemos colocarle ya el sillao. Hay que tener mucho cuidado, como les dije, porque el sillao tiene sal. Y vamos a colocarle también esta salsa de soja que le da un sabor muy bueno. Ahí me vale. Tratamos de moverlo todo. Y ya empieza a salir el sabor característico o el aroma característico, en este caso del sillao. Hay muchas maneras de preparar un arroz chaufa. Muchísimas, yo diría, ¿vale? Si te gusta mucho el sillao, puedes agregarle más cantidad. Pero luego recuerda también que hay que echarle sillao o salsa de soja al arroz una vez que ya mezclemos con el salteado. Vamos a dejar ahí aproximadamente por unos 3 minutos para que el pimiento se haga. Pues los pimientos ya se han cocinado. Es ahí donde ya podemos agregar la cebolla china o cebollino. Le damos una movida también, como siempre. Y lo recomendable es esto ya que lo hagas, como les dije, con fuego medio. Y por último agregamos el huevo cortado. Y esto ha tomado aún más sabor y sobre todo más color, vamos. Con tantos ingredientes no me extraña. Es que sí, la gastronomía peruana se caracteriza por tener sus comidas muy aderezadas y muy sazonadas. Lo dejamos ahí aproximadamente por 1 minuto. Ya tenemos el salteado bien hecho, así que podemos retirarlo para poder mezclarlo con el arroz, que ya también lo tengo listo aquí en la cacerola. A ver. Entonces vamos a mezclar el salteado con el arroz blanco. Ahí lo tenemos. Sí que es cierto de que le falta color, vamos, que no pasa nada. Ahí le podemos agregar más sillao o la salsa de soja, que también le da sabor. Por eso es que le decía de que hay que tener mucho cuidado al momento de que cuando le colocamos la sal, porque si no con esas salsas pues va a salir salado.
Le agregamos sillao. Como podéis observar, el arroz es manejable cuando está frío. Se nota la diferencia que cuando lo haces con el arroz caliente o tibio. Le vamos a agregar un poco más de salsa, en este caso de salsa soja. Pues ya empieza a tomar un poco más de color y tiene buena pinta, ¿a que sí? Vamos, el arroz chaufa yo me gusta comerlo, pero no muy cargado de sillao, o sea, que no tenga mucho color, pero tampoco es que tenga muy poco, ¿sabes? Entonces un término medio. Que tenga color pues ya me vale. Pero también cuando le echas demasiado sillao, demasiada salsa de soja, entre que está salado, pues amarga también. ¿Vale? Dos cosas, hay que tener cuidado también con ello. Vamos a agregarle una nadita más de sillao. Y yo creo que ya lo tenemos. Ahí me vale. Con ese color de arroz está fenomenal. No me gusta muy cargado, como les dije. Pues vamos a dejarlo reposando por unos 3 minutos. Vamos a tapar la cacerola para luego presentarlo. El arroz chaufa. Podéis acompañarlo con mayonesa o guantán frito, que está buenísimo. Si te gustó el vídeo, no olvides de suscribirte y formar parte de este canal top de Julius Top, de darle like y compartir el vídeo.